Cuando la historia humana llegue a su punto más oscuro, cuando los relojes proféticos marquen la última hora, cuando el cielo ya no pueda sostener el juicio contenido por siglos, una pregunta arderá en la conciencia de millones. ¿Estará la Iglesia en la tierra cuando la ira de Dios se derrame como fuego sobre el mundo? Durante generaciones, esa pregunta ha flotado entre sermones, conferencias, debates teológicos y susurros de esperanza. Pero hoy, no basta con una opinión o una tradición heredada. Hoy necesitamos certeza. Necesitamos verdad. Necesitamos Biblia. Cristo habló con una claridad que rompe cualquier ambigüedad. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. No es un lenguaje poético, es un anuncio legal del cielo. Es un decreto divino de juicio inminente. No se refiere a las pruebas cotidianas ni a la persecución normal del creyente. Se trata del clímax del juicio santo. Un periodo literal, global, sin precedentes y sin retorno. Muchos hoy duermen espiritualmente, pensando que la tribulación es solo una metáfora de los tiempos difíciles. Que lo que se avecina es una serie de eventos simbólicos que deben interpretarse con flexibilidad. Pero la palabra no da espacio para esa comodidad. Los profetas gritaron. Jesús lo confirmó. Los apóstoles lo reafirmaron. El libro de Apocalipsis lo describe con escalofriante detalle. Sellos rotos en el cielo desatan caos en la tierra. Trompetas anuncian catástrofes incontrolables. Copas rebosantes de ira divina se derraman sin medida sobre las naciones que han rechazado al Cordero. Hambre, muerte, oscuridad, destrucción. No por causa de errores humanos, sino por el juicio directo de Dios. La pregunta entonces arde más fuerte. ¿Dónde estará la Iglesia? ¿Será testigo impotente de este derramamiento o ha sido apartada, como en todas las veces anteriores, donde Dios protegió a los suyos antes del juicio? La respuesta no está en una escuela teológica, sino en la Escritura viva. Desde los días de Noé, Dios ha actuado de una forma consistente. Primero salva, luego juzga. Noé fue metido en el arca y la puerta fue cerrada antes del diluvio. Lot fue sacado de Sodoma antes de que el azufre cayera. El pueblo hebreo fue apartado en Gosén mientras Egipto sufría plagas. La historia es clara. Dios no mezcla su ira con su misericordia. Él aparta a los suyos antes de la destrucción. En Apocalipsis, este patrón se mantiene. Los capítulos 2 y 3 nos muestran a la Iglesia en la tierra, luchando, perseverando, recibiendo promesas. Pero a partir del capítulo 4, la escena cambia. Juan es llamado al cielo y lo primero que ve no es una ciudad devastada, sino un trono. Y alrededor del trono ve a 24 ancianos vestidos de blanco, coronas en sus cabezas, adorando. Muchos estudiosos reconocen en esos ancianos a la Iglesia glorificada, redimida, ya arrebatada, ya en casa. Y mientras ellos cantan un cántico nuevo, la tierra se sumerge en caos. Los juicios comienzan. Pero la Iglesia no aparece más en la narrativa terrestre. No hay mención de ella entre los juicios. Solo al final, cuando Cristo regresa en gloria en Apocalipsis 19. La Iglesia aparece de nuevo, pero no como víctima, sino como ejército. No sufriendo, sino reinando. No luchando por sobrevivir, sino vestida de lino fino, blanco y resplandeciente, acompañando al Rey. La palabra griega para arrebatados, en 1 de Tesalonicenses 4 es harpazo, un acto violento de amor, un rescate urgente. No es una invitación, es un rapto celestial. Es el esposo viniendo en secreto por su novia antes de que comience el día del juicio.
Y ese arrebatamiento no es una fábula reciente, como algunos afirman con desprecio. Es una verdad escondida en la profecía, revelada por los apóstoles, sostenida por la coherencia del carácter divino. Pablo no habló en símbolos. Dijo que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que vivamos seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. ¿Y por qué habría Dios de dejarnos aquí cuando comience el juicio que fue reservado para los impíos? ¿Qué propósito tendría hacer pasar a su pueblo justificado por la misma ira que Él mismo ya cargó sobre su Hijo en la cruz? ¿No es eso una doble condenación? ¿No es eso una contradicción a la redención? La Escritura dice: Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra ira, usada ahí, no se refiere a enojo común, sino a la ira escatológica, la misma que se derramará en la gran tribulación, la misma que fue reservada para los que rechazaron la gracia, no para los que la abrazaron. Entonces la respuesta se vuelve cada vez más clara, más sólida, más ineludible. La iglesia será arrebatada antes, será tomada, será separada como el trigo del campo antes de la tormenta, no porque lo merezca, no porque haya sido fiel en todo, sino porque Dios es fiel a su promesa, y ha prometido guardarnos de la hora de prueba que vendrá sobre todo el mundo. No en medio, no soportando, no sobreviviendo, sino de la hora, es decir, fuera del tiempo, fuera del espacio del juicio, fuera de la zona de condenación. Esa promesa no es vaga, es específica, es contundente. Y si esto es verdad, y lo es, entonces cada creyente debe vivir no con miedo a lo que viene, sino con esperanza por quien viene. Porque no esperamos señales, no esperamos al anticristo, esperamos a Cristo. A medida que las Escrituras se despliegan como un pergamino abierto frente a nuestros ojos, no queda espacio para ambigüedades. La gran tribulación no es simplemente un periodo de problemas o un tiempo de prueba personal. Es el juicio global y final, el acto supremo de justicia de un Dios que ha sido paciente por siglos, pero que no será burlado eternamente. Sin embargo, muchos insisten: la iglesia ha pasado por tribulaciones antes, ¿por qué esta sería diferente? La respuesta está en la fuente misma del sufrimiento. Las tribulaciones de este mundo provienen de la oposición del sistema caído, del odio del mundo y del ataque de Satanás. Pero la gran tribulación tiene otro origen. No viene del infierno, viene del cielo. No nace del rechazo humano. Es el justo castigo divino. Y ese juicio no fue diseñado para los hijos, sino para los rebeldes. Algunos, confundidos por pasajes mal interpretados, citan Apocalipsis 7, donde se menciona una gran multitud que sale de la gran tribulación. Pero ¿quiénes son ellos? No son los creyentes arrebatados antes del juicio. Son aquellos que, en medio del caos, reconocen a Cristo a costa de sus vidas. Son mártires, no miembros de la iglesia glorificada. Son almas tardías, no la novia apartada antes del estruendo. Son testimonio de la misericordia persistente de Dios, incluso en medio de su ira, pero no son la iglesia redimida y arrebatada. La cronología divina es clara. En Apocalipsis 2 y 3 vemos a la iglesia en la tierra. En el capítulo 4, una voz desde el cielo dice: sube acá. Luego, silencio, ausencia, juicio. No se menciona más a la iglesia en la tierra durante los capítulos del castigo. No hay ni un solo versículo que hable de ella soportando las plagas, enfrentando al anticristo, sufriendo las copas de la ira. Solo en el cielo hay adoración. Solo desde el cielo se oyen cánticos de victoria. Y solo cuando el Rey regresa en gloria y majestad, en Apocalipsis 19, ella vuelve a aparecer. A su lado,
vestida de lino fino, blanco y resplandeciente, símbolo de santidad ya consumada. No es un detalle menor. Es la confirmación perfecta del plan eterno. La iglesia es la novia, y el novio no deja a su esposa en la tormenta de fuego. Él viene por ella antes. Él la aparta. Él la protege. Él la lleva consigo a las bodas eternas. Entonces, ¿por qué temer? Imagina el momento. La tierra en silencio. Los relojes detienen su tic-tac. El cielo se estira, como si respirara por última vez. Y en lo invisible, algo cambia. Una vibración recorre los huesos del universo. No es una guerra. No es un colapso económico. Es la señal. Una trompeta suave, imperceptible para el mundo, pero atronadora para los redimidos. Y de pronto, el cambio. En un abrir y cerrar de ojos, el velo entre el cielo y la tierra se rompe. Y tú eres llamado por nombre. No por fama, no por mérito, por gracia. El cuerpo se transforma. La gravedad pierde su poder. Las lágrimas caen al suelo por última vez. La mirada se alza. Y lo ves. Al que siempre esperaste. Al que amaste sin haber visto. Al que te sostuvo en cada valle. A Él, a tu Cristo. Estás en el aire. A tu lado, millones. No hay miedo. No hay pasado. Solo la eternidad recién nacida. No hay caos. Solo gloria. No hay preguntas. Solo respuesta. Y entonces entiendes todo. Entiendes por qué Él te apartó. Por qué no debías quedarte. Por qué la gracia fue tan insistente contigo. Porque era suyo. Porque su amor era más fuerte que el juicio. Desde ese día, todo cambia. No solo en el cielo. Aquí también. Hoy mismo. Vive con ese día en mente. Vive con urgencia. Abandona el pecado. Comparte la verdad. Ora con fuego. Ama con pureza. Lidera con valentía. Emprende con visión. Porque el que viene, viene pronto. Y si has de recordar una frase cuando amanezca mañana, que sea esta: hoy decido vivir como quien ya fue llamado por su nombre. Antes del primer rayo.